amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast más insano y humilde de todo YouTube. Espero que estén disfrutando de esta Semana Santa y de este especial de Semana Santa con la banda, como debe ser. Spiritis Santi Benditi. Eso, amigos, el día de hoy vamos a contar unas historias bastante brutales de Semana Santa y para eso contamos con la presencia del imberbe, el acuático, azulito, redondito y bonito, Porroncín. ¿Qué más, mi viejo? ¿Qué más? Men, siempre tan comunicativo, tan inspirador, amigos. Porroncín los bendice. Y también contamos con el bendecido de Leo, el bendecido de las vías, amigo. ¿Cómo está, Leo? Muy bien, mi viejo, haciendo todo el esfuerzo el día de hoy a través de las vías para llegar, muchachos, y contarles unas historias bastante particulares de la Semana Santa, muchachos. Sí, amigos, pero Leo, tenemos por ahí un saludo celestial, Y ¿no? tenemos un saludo desde por ahí, Jesucito. Y dice, Sammy, saludos a usted, viejo Sammy. No sé si es porque es nombre para los dos. Entonces dice, yo más bien pago la cuota recién comienza el podcast y después de tantas veces que me lo han dicho, ya me da miedo no pagar. Viejo Sammy, muchos saludos a usted. Espero que no siga teniendo el miedo porque el miedo no existe cuando usted paga la cuota. El Así que de nada sencillo. debe, nada teme, Leo. Eso lo dijo Elena, ¿qué? Elena 628. Eso. 628, el que nada debe, nada teme. Me alegra que las amenazas hayan surtido efecto, Leo. Sí, porque las cosas se estaban poniendo un poquito serias. Yo ya estaba perdiendo mi miedo y estaba montando un caballo y ya funé a más de uno. El caballo se lo funaba primero y yo luego me lo funaba. Lo remataba usted, amigos. Y yo también en estos días me funé a 3 abuelas. Uf, qué porque pecado. no, los nietos no pagaron la cuota. Y yo se los advertí, amigos. Así que si quiere que su abuela siga intacta, paguen la cuota, por favor. Eso. Bueno, amigos, hoy vamos a contar una historia que me contó un tío. Resulta que ese tío cayó en en el vicio, pero no fue el del podcast. Sí, fue el del podcast. Ah, sí. El peor de todos, Leo. Ya la CIA, la ONG, el CNN y Discovery Channel acaban de catalogar el podcast como lo más adictivo que hay en este momento. Ya más peligroso que cualquier vicio que haya en el mundial. La Coca-Cola en polvo ya pasó a segundo plano. De hecho, por ahí he visto algunos distribuidores de Coca-Cola en polvo que están mandando cargamentos de podcast para todo lado. Leo, esto es un vicio muy bravo. Ay, Mi Lucho. tío cayó y no pudo salir de esto. Y bueno, y el tío ¿qué es lo que quiere el tío? No mi entiendo. tío Gerardo me dijo, necesito que cuente una historia. Saludos a ti, tío Gerardo. Espero que esté muy bien. Un saludo para ti, tío. Me contó una historia bastante cómica, se puede decir, de Semana Santa. Me dijo, por favor, cuéntela, que yo quiero que la gente escuche esto que me pasó a mí. Cuéntela. Y yo, tío, ¿cómo así? Cuéntame, mi hijo. Siéntese, hijo mío. Y me sentó. O sea, le hizo un podcast personalizado a usted. Me hizo un podcast personalizado. Yo le necesito que me cuente con pelos y detalles, pues, para yo contarle a la gente. ¿Y qué pasó con el tío Jerónimo? Bueno, no vino? resulta que el tío Jerónimo... No, pero mira, ¿por qué no vino? ¿Qué pasó? Ah, no, porque él le da pena. Ah, bueno, eso es entendible. Él se lo mío, no, yo le cuento eso porque yo le dije, lo invito. Sí. Lo invito. Porroncín está contento. Vea, usted lleva una Porroncín con sus gafas, con sus audífonos. Falta el micrófono, está insano. Por acá hay de pronto un micrófono. Permítanme un momento, gente. Vamos a ver si Porroncín nos dice unas cuantas palabras. Interesante. Me parece bastante correcto. Yo apelo a esa emoción, mi viejo. Amigos, ¿ustedes apoyan a Porroncín? ¿Sí o no? Por favor, si apoyan a Porroncín, por favor pongan una gotica de agua. Uy, Porroncín. Porroncín está un poco maluqueado, vea que ya no. Un poco maluqueado, ahí lo vamos a dejar. Ahí lo dejamos. Bueno, empecemos con la historia del tío Gerardo. Y no, yo sé que mi tío Gerardo estará en la casa con el plato del almuerzo, ahí esperando a meterle el mordisco al pollo, men. Ah, no, al pollo no, al pescado, porque estamos en Semana Santa, Leo. Bueno, ahí está, respondan ustedes, muchachos. Y tío Gerardo también. Bueno. ¿Team Semana Santa o Parranda Santa? No, tío Gerardo es Team Semana Santa. Bueno. Después de lo que le pasó. Sí. Resulta que tío Gerardo hace muchos años era un pelado como yo. Jovenciño. Jovencito con las rodillas buenas y toda la cosa, pero era muy caspa. Que es muy caspa, que es muy fastidioso, recochero, que le gusta hacer maldades y toda la cosa. Y resulta que él vivía por allá en un pueblo, sí. No va a dar tampoco muchos detalles para que de pronto los del pueblo de pronto están viendo el podcast y digan, este fue el degenerado. Es que hizo algo prohibido. No prohibido del tiqui-tiqui, no nada de eso, pero sí prohibido ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Algo delicado, bueno, resulta que
La familia de mi tío Gerardo es muy religiosa, weón. Es demasiado religiosa. De ahí viene que mi mamá sea religiosa, mi papá y toda la vuelta. Entonces, resulta que mi tío Gerardo siempre estuvo un poco, no sé si decirle así, como en contra de todas las tradiciones y toda la vaina, porque cuando empezaba Semana Santa, ellos dejaban literalmente de comer carne, ¿sí? Sí, eso suele pasar mucho y además aquí en Colombia es algo todavía que es muy fuerte Sí, y se respeta mucho se aquí. respeta, amigos, cada quien con sus tradiciones, pero resulta que tampoco se bañaban, porque estaba prohibido. Ellos vivían al lado de un río, veas, les estoy hablando de hace muchos años, ellos vivían por una finca metidos en el medio de todo por allá, ¿sí? Entonces, como ellos más que todo comían carne y no tanto pescado, porque ahí había un río, pero no es de esos ríos donde no hay pescados, Ujú. amigos, literalmente aguantaban hambre. O Ay, sea, así el ayuno, pero un ayuno extremo. Mi extremo. papá, eso era casi toda la semana ayunando. Claro, y yo creo y me imagino que son de esas fincas y pueblos que quedaban demasiado lejos y Sí, es que retirados de la mi civilización. mamá y todas las, ellos vienen de por allí, hay una finca, vende, no, pucha, yo no sé si eso existirá todavía, pero bueno, eso es de por allá, metido por allá en otra, eso es en otro, ¿cómo se le dice? Departamento, Sí, ¿sí? Entonces, a mi tío Gerardo le daba mucha rabia porque mi tío Gerardo era muy comelón. Él era el de, no me, ¿cómo así? Me van a poner a aguantar hambre. ¿Cómo es esto? ¿Cómo así? Entonces, mi abuela, ay, mi abuela era muy jodida, men. Mi abuela andaba con el rejo en la mano, men. Eso repartía rejazos para todo lado como una buena abuela, men. ¿por qué sí, por qué no? ¿Por qué sí, por qué no? Y por qué de pronto. Entonces resulta que mi tío Gerardo estaba, ya era, eso empieza desde un domingo y termina hasta el otro domingo, Sí, creo ¿cierto? que sí. Ya era como el miércoles, creo que era como el miércoles, tío, se me está olvidando la historia, tío, es que me falta la pasta del Alzheimer, Leo. Lucho, hay que... Yo ya, Porroncín le va a proveer un poquito de agüita. no, Aunque está amigos, sí. delgadito hoy, vea. Entonces se me olvidan detalles, tío, pero aquí me voy a acordar, era como un miércoles y resulta que mi tío la hizo. Salió en la madrugada tiki tiki a lo ratón y se empezó a buscar la carne para fritarse un pedazo de carne porque mi tío dijo, si nadie ve, no pasó nada. Si no, bueno, es pecado. Si no ven, no es pecado, men. Empezó. Yo no sé en qué cabeza, o sea, qué pensaba mi tío Gerardo en su cabeza que iba a fritar un pedazo de carne a las 3 de la mañana y nadie se iba a dar cuenta, men. Usted con esa hambre del ayuno siente ese olorcito a carne y se le despierta el instinto animal, Se Leo. levanta uno a los zombies. A los zombies, claro, él empezó como a fritarse su pedacito de carne. Él me dijo, es que vea, era un pedacitico que para sentir eso que yo no sé qué, porque él estaba desesperado. Men, se levantó mi abuela y mi abuelo. ¿Quién está en la cocina? ¡Pa! Lo agarraron a palo, men. Vea, que lo tramaquearon duro. Entre ¿Sí? los dos. Y la carnita la botaron, el pedacito que había fritado. Men, no alcanzó a comérsela al tío Gerardo. Entonces mi tío Gerardo todo ofendido y que yo no sé qué, que se iba a ir de la casa así Rebelde, sí. a lo rebelde, como cuando yo creo que a más de uno en el chat le han metido su muenda o regañada y uno está así bien puberto y uno dice, me voy de la casa. Alcen la mano los que ya lo hayan hecho, amigos. Y Me si se voy. fueron de la casa, le tengo una historia, men. Le tengo una historia Cuando algún uno día de abandona estos. la casa, sí, señor. Bueno, entonces mi tío quedó muy ofendido por eso y de penitencia, de castigo, lo pusieron a hacer. Allá se celebraba una cosa que era que alguien representaba a Cristo y lo amarraban a una cruz. Y, bueno, antes de amarrar la cruz, él tenía que arrastrar la cruz por todo el Y eso tiene pueblo. un nombre. Eso es una tradición, pero no recuerdo. Yo El sé si Via es Crucis, Via el Crucis, Via algo así. Crucis, amigos, tenían la tradición de hacer el Via Crucis, de representarlo. Y a mi tío, pues, por castigo, le dijeron, papi, usted va a ir a representar el Via Crucis. Él y unos cuantos más, no solo uno, a veces son varios. Varios, sí. Y él, no. Uy, ¿qué fue eso? No sé. Será Uf, el tío Gerardo en una el tío moto ninja. Gerardo en bueno, pasó una moto ninja aquí al lado. Bueno, entonces mi tío se ofendió mucho, claro que sí. Dijo, no, yo con esta hambre, con hambre, ir a cargar una cruz bien pesada en pleno solazo y hacer todo lo... ¿Cuántas estaciones en del Via Crucis? No, men, yo No no sé si sé. son 12, 13, bueno, los que sean. Entonces le dijeron que sí, que lo tenía que hacer. O si no, tome su garrotera otra vez, mijo. Ay, así tal cual, eso no era... Sí, en esa época era sin No había piedad. mucho punto de negociación, no había mucho margen. Entonces mi tío Gerardo dijo, no, pues ya aquí fue puchas. Bueno, hagámosla. Lucho, se me permite y vamos a darle un secreto a la gente. Hmm.
de la banda, los podcasts en Semana Santa se graban descalzo en medias, vea. Ah, amigos, ¿qué Vea. te va a hacer? Entonces ahí le tiramos un datico, muchachos. Amigo, aquí pagando penitencia. Bueno, entonces resulta que mi tío dijo, bueno, ya aquí puchas, pero entonces sabe que no se las voy a poner tan fácil. Voy a hacer la maldad. Aquí es donde empieza lo turbio de mi tío Gerardo, men. La vendetta. La vendetta del tío Gerardo. Resulta, es que mi tío era una caspa así. O sea, ya sabía que ya pagó un precio, tenía que pagar otro y dijo, me importa un y no me bledo importa, hijuepucha. y Sí, se entonces las voy a resulta cobrar. que llegó el día de arrastrar la cruz, que no me acuerdo qué día era, pero él dijo, hágale, hoy empieza mi plan maquiavélico. Ellos se tenían que poner como esos pañalitos que le ponían De tela, sí. a Jesucito de tela y solo era eso, porque literalmente... Se tenían que apegar a la Sí, tradición. lo único que no era cierto era que le metieran clavos en las manos, pues a clavarlo así. Hay lados en el mundo donde sí lo hacen, Leo. De hecho, sí. Se clavan de verdad hacia la cruz y todo. Uf, men, qué locos. Y los azotes. Los azotes no, pues tampoco porque pues, le iba a volver nada a la espalda a la gente. Pero el resto de arrastrar la cruz y lo amarraban, eso sí, con cuerdas a la cruz y toda la vaina, eso sí. Entonces mi tío Gerardo se puso el pañalito, pero él dijo que se lo puso medio flojo, weón. Parce, qué mano. Ya sé por dónde van como que los tiros. Entonces, cuando él cogió y ya lo estaban amarrando, no, perdón, no lo estaban amarrando de la cruz, le estaban ya empezando a organizar todo, que para ponerle la cruz encima y le ponían una coronita, porque es una coronita bien de espinas, pero no era de espinas, para no Sí, chuzarlo de esas tienen verdad. a veces son como de plástico o Sí. otro material, sí. Entonces me decía, no, entonces yo me cargué la cruz y yo tenía el pañal flojito. Entonces, claro, empezó la procesión y todo el mundo diciendo, es que yo no sé qué es lo que dicen, si rezan o lo que sea. Entonces ellos van con la cruz arrastrándola así por todo el pueblo, que para simular todos los pasos de Jesucito. Hubo una parte donde ellos paran, como cuando la caída, hay una parte donde Jesucito se cae, Sí. donde Jesús se cae con la cruz y ahí lo levantan al látigo, ¿sí? Sí. Entonces ellos hacían La simulación. la simulación de que las latigas. Puro juguetazo venteado. Sí, pero no le pegan juetazos de verdad. Entonces, Gerardo, cuando Es que yo creo que el cayó- Tatiño no sabe si está contando la historia del Via Crucis o las 50 sombras de Grey. No, parce, lo que pasa es que cuando es que me estoy acordando de lo que él me dijo, que cuando le hicieron la parte, que cuando hicieron la parte de que se caían, que el manco es que ¡ah! Pero, o sea, pegó. Como si se le hubieran pegado en verdad. Oiga, Parce, pero el tío tenía que gritar porque... No, simplemente dejar caer la cruz. Ellos le pegaban por ahí sus 3 juetazos, pero ficticios, así, entonces él cogía y la taparse. Era algo muy didáctico, era algo muy para la familia, weón. Entonces que Gerardo es que antes de caer, ¡ah! Pero pegó un grito durísimo y tiró la cruz por ahí. Parce, y que se cayó y se revolcó como 3 veces, weón. Entonces, claro, la gente como uy, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este man se metió en el papel muy duro, que yo no sé qué. Entonces que cuando se fue a levantar, claro, como él tenía el pañal flojito, weón, parce, empezó a mostrar toda la herramienta. las posaderas, no la herramienta y no las posaderas, o sea, se fue a levantar así como primero levantando las Sí. nalgas. A lo Claro, plomero, weón. a lo plomero. A lo plomero, claro, ahí me mostró toda la alcancía. Parce, y claro, las viejitas empezaron a decir, ay, Dios mío, este muchacho que yo no sé qué, claro, y él lo hizo aposta, huevón, de pura maldad, para cogerse de recocha a la procesión. Y entonces él gritaba y que yo no sé qué, entonces la gente, los que tenían los látigos, que eran los romanos. los romanos, Sí. los guardias, algo así, ay, subas eso que le cayó. Y ay, ¿cómo así que me cayó? Haciéndose el pendejo, huevón, y se lo amarró, ¿sí? Entonces él empezó, cuando se lo amarró, se tiró al suelo y se empezó a arrastrar, weón, como un soldado. es que era recoger la cruz, weón. Parce, eso no estaba en el guión. Era pararse, coger la cruz otra vez y echársela encima y otra vez arrancar. No, es que él se empezó a arrastrar. Es que en el nombre de Cristo levantar esa parce, o sea, se la empezó a boletear. a boletear, Sí, weón, de verdad, a boletear. Eso de mucho de broma. Entonces mi abuela y mi abuelo estaban ahí, parce, apenas lo miraba, que ellas volteaban a ver a mi abuela y que tenían la cara roja de la piedra porque se dieron cuenta que está cogiendo de goces, pero los abuelos no hicieron nada porque si hacían algo, los demás iban a dar cuenta que el man se está cogiendo de goce la procesión. Sí.
La otra gente estaba pensando que el man simplemente se metió en el papel, pero pues se pues, entregó en cuerpo y alma pues al papel. Entonces los que estaban de soldados con los látigos le dijeron, ya la payasa, levanta la cruz rápido y sigamos que nos está retrasando. Y el man ahí arrastrando. Cuando levantó la cruz, empezó que dio dos pasos y se volvió a caer. Entonces ya como que bueno, Hay algo raro. uno de esos guardias, que era pues, ojo, para que pongan un poquito en contexto, antes también en esos pueblos, no solo la familia de Gerardo era muy religiosa, sino todo mundo, weón. Eso antes era un honor estar en esas cosas, pero había gente como Gerardo que se cogía de goces o no creía en esas vainas, ¿sí pilla? Entonces, claro, el man vio que dejó caer la cruz otra vez y empezó a gritar otra vez, huevón. Parce, el man que lo cogió al látigo de verdad, huevón. Fue madre. El man dijo, estás muy actor, papi, está entregando el papel, yo también me voy a meter en el papel. Métase más en el Le papel. metió que unos latigados, pero duro que Gerardo, ahí sí gritó de verdad. Ay, le arqueó a la espalda el tapo, parce, que le pegó 3 taponazos bien zampados. Entonces ahí mismo Gerardo dijo, uy, cogió la cruz otra vez y siguió caminando, weón, pero que ya le ardía la espalda porque, parce, Claro, unos 3. un guamazo durísimo. Oiga, Luche, esto yo creo que es mi tío Gerardo hizo la pasión de Cristo en la vida real. Ahí se la metieron de verdad por payaso, weón. Entonces él cogió la cruz y empezó a caminar. Parce, que le empezaron a salir lágrimas del guamazo. O sea, es que eso pringa durísimo, weón. Sí. Y el man se la pegó con rabia por cogerse de goce la procesión. Entonces él empezó a caminar, pero ya ofendido. O sea, Jace ya quedó serio y dijo, no, yo ya no juego más con esto. Me van a ir metiendo otro latigazo aquí, yo no quiero. Entonces siguió caminando con la cruz, y se le salieron las lágrimas, weón. Cuando él voltea, o sea, como que alza la mirada un momento después y pilla una pelada, weón, que era como la especie de medio noviecita. O sea, él charlaba con ella, pero los demás no se sabían porque antes también para tener una novia eso había que tener que pedirle permiso a la familia y bla, bla, bla. Parce, claro, y que la vio ahí, que le dio pena, weón. Claro, con el pañalito ahí, todo revolcado lleno de tierra porque se puso a hacer el payaso y con 3 latigazos en la espalda. Y dijo, uy, no, ¿qué es esto, weón? ¿Qué voy a hacer? Me voy a poner serio porque, men, yo no voy a llorar aquí enfrente de la femenina que a mí me gusta. Siguió caminando, que cuando llegaron al lugar donde iban a hacerlo de la cruz, que lo iban a crucificar y toda la vaina, él dijo, no, ya, serio ya, para acabar con esto rápido, porque esto está muy maluco y que yo no sé qué. Lo que él no contó fue que los papás, o sea, mis abuelos, ya estaban ofendidos. El guardia que le metió los latigazos ya estaba ofendido y varias personas ya se habían dado cuenta que el man se estaba cogiendo de goce la procesión, ¿sí? Algo delicado ya. Delicadísimo, amigos, y en esos tiempos que esa vuelta es así. Entonces que él cogió, él lo acostaban en la cruz, lo amarraban y luego entre todos levantaban la cruz para que fuera más fácil pues ponerlo ahí, entonces él hizo esa, lo amarraron cuando él empezó a sentir que lo amarraron duro. Con fuerza. Dijo, me agarró, uy, fue pucha, están asegurando que yo no me voy a caer. Cuando lo fueron levantando, weón. Entonces levantaron a los otros que levantan al lado, porque cuando pasó lo de Jesús, no, no fue el único que le hicieron eso. Sí. Hubieron otros 2 a los lados y en ese mismo lugar, que eso era grandísimo, habían un viajado de más crucificados, ¿no? Sí, porque eso era una penitencia en esa época. Sí, que eran los ladrones, los ladrones. Y bueno, no sé quién es más. Y ahí estaba Jesucito. Pero en este caso estaba Gerardo. Amarraron a los demás y toda la cosa. Cuando, parce, eras el sol de, yo no sé, 2 de la tarde, weón. Ese solazo tan hijo de madre. Y él así todo prácticamente en peloto, weón, solo con el pañalito y ahí. Cuando, parce, él ve que van bajando a los demás, weón. Él dice, no, ya casi sigo yo, papi. No lo bajaron. No lo bajaron y Gerardo decía, ay, faltó yo. No sé qué. Y llegó el que estaba, el que le pegó los latigazos con mis abuelos. Y mi abuelita cogió, te pusiste muy chistosito en la procesión, burlándote de nuestro Señor Jesús. Y bueno, y todas esas cosas, te vas a quedar ahí toda la tarde. Esa va a ser tu penitencia y que yo no sé qué. Y entonces mi tío se puso a llorar, weón. Y dijo, no, mamita, bájeme acá. Parce, ojo, ellos esperaron a que la gente empezara a ir, pues como para... No mostrar tanto esa situación. Sí, pero no tanto para no hacer quedar en ridículo a Gerardo y no a la familia, weón. Sí, porque se cuida mucho ese aspecto en esa época. Antes, bueno, yo creo que hoy en día, pero antes más se cuidaba mucho la reputación de la familia, men, porque un hijo de portada mal hizo, le recaía casi a toda la familia. Men, que dejaron a Gerardo hasta las 6 de la tarde ahí colgado, weón, que más ya no sentía los brazos.
y que el man le lloraba al que estaba como de guardia y mi abuelo y mi abuela se quedaron ahí. Ahí, huevón, le decía, eso te pasa por pecador, que yo no sé qué, que te querías comer la carne y que... Porque es que no se puede comer carne, Leo. Uy, Lucho, no sé, la verdad Amigo, no es que sé. tampoco sé, pero en fin, eso no se podía hacer. Él se puso de chistoso y lo dejaron hasta las 6 de la tarde colgado, Leo. Cuando lo fueron a bajar, claro, ya tenía pues marcadas las cuerdas en donde lo amarraron y toda la cosa y que se lloraba, huevón. Él decía, chino, yo desde ese día nunca más volví a cogerme de goce de Semana Santa. Porque, ojo, la sacó barata, se puede decir. Porque en ese tiempo un castigo, si quería, lo amarran a un árbol y lo agarran Y a le daban, cuétemen. sí. Y le daban, sí, porque antes los abuelitos eran un poco drásticos a la hora de impartir su jerarquía, su cosa. Entonces él dijo, mijo, yo desde ese día empecé a respetar Semana Santa. No sé si por creyente o por miedo a un castigo de esos. Porque él mismo lo dijo, yo la saqué barata, me dejaron ahí colgado y ya. Pero amigos, antes, bueno, yo no sé si hoy en día y respetar entre comillas, sí. No, él digamos entre comillas, él irrespetó. Sí, porque se está burlando de una tradición. Sí, bueno, se metió porque lo obligaron, Sí. pero se burló de la tradición, men, Ujú. claro. La sacó barata porque donde lo agarren de verdad y le metan una pela. Hoy en día, si usted no comparte esas creencias, pues simplemente no lo hace, pero no se burla de las creencias de los demás. Sí, Y por eso es ejemplo, pasa mucho en muchas familias. Por ejemplo, en la mía hace un tiempo se creía mucho en eso. Y a raíz de la muerte del abuelo Metralleto, eso ya ahí quedó. ahí quedó y ya cada uno por su lado. No, por Y ejemplo, en mi familia, mi mamá, ella sigue con tradiciones. Por ejemplo, no se come carne, ¿sí? hay a veces que no se barre tampoco. Ah, sí, dicen que no se barre tampoco. No, en la casa de mis papás no se come carne. Mi mamá va a las procesiones, Sí. que hoy en día se siguen haciendo procesiones en ciudades y todos salen y le dan una vuelta a unos puntos de la ciudad y caminando y rezando y toda la cosa. Yo cuando era chiquito iba con mi mamá, hacía las procesiones y toda la cosa, pero porque me decía. Sí. Y yo salía, pero yo decía, no, uy, hay procesiones que son como a las 5 de la mañana, weón. Y hay unas como es que yo no me acuerdo mucho cómo es ese tema, muchachos, donde ellos, no sé si son penitencias, que se van arrodillados haciendo toda la procesión. Ah, Leo, esos son pagando de pronto Promesas, promesas eso. o penitencias. Mi mamá ha hecho eso, parce, y se ponen cosas Ferias, sí. serias, de subir de aquí un punto A a un punto B de rodillas, men, y se le pelan las rodillas de... Eso, y ellos pagan así, digamos eso. O sea, yo, como Sí. les digo, muchachos, yo respeto mucho eso, aunque yo no soy creyente de todo eso. Yo tengo, por ejemplo, una diferencia con eso, porque la Semana Santa es como una época de una semana, como su nombre lo dice, valga la redundancia, muchachos, como de reflexión, de estar en calma, como de estar en esa paz y en conexión con Jesús, ¿sí? Mm, Y vivir todo o respetar todo lo que pasó Jesús, ¿cierto? ujú. Crean o no crean ustedes en eso, muchachos. Lo que yo a veces tengo un poco de diferencia, y en eso va mi historia, o ahí ya terminó la historia del tío Gerardo. Sí, tío, un saludo para ti. Desde ese día respetó la Semana Santa. Gerardo o Jerónimo. Gerardo. Saludos al tío Desde Gerardo. ahí mi tío ya nunca más volvió a hacer esas cosas me dijo, ¿sabe qué es lo que más le ofendió? Ah, pues después me dijo, ¿sabe qué es lo que más le ofendió a mis papás? ¿Qué? Cuando vieron que me paré y me vieron las nalgas, Las weón. nachitas, papá. Las nachitas, que eso fue lo que... Porque él se paró mostrando las nalgas a todo mundo, weón. Bueno, una pregunta ahí. ¿La herencia de las nachas hombre lobo peluditas es de familia? Sí, es de familia, Es de Leo. familia, muchachos. De familia, Entonces, peluditas como, sí. excelente dato. Entonces, muchachos, aquí les voy a dejar un podcast acá arriba donde el Tatiño mostró sus nachitas peludas. Entonces, después de este podcast, se los recomiendo mucho porque se van a reír mucho, mucho. Sí, amigos. Es de un momento donde el Tatiño no quiere recordar. El suegro cabecicuadrado me vio las posaderas, men. Y Saludos. más que las posaderas, Otra otras cositas, men. otras sí. cositas. Oye, bien, entonces yo le venía contando que yo tengo como un punto de diferencia con eso. O sea, es una semana así bonita Sí. para la persona que crea en eso, pero yo siento que es una semana hipócrita. ¿Por qué es una semana hipócrita? Porque muchas familias, y a mí me pasaba eso con mi familia, decían, no, es que tenemos que respetar esta semana. Como le digo, eso se relajó desde que el abuelo Metralleto se fue con mamá Coco. Porque el abuelo Metralleto sí era más Sí, el abuelo era más, a esa Estricto. época, más estricto, sí. apegado a la Entonces tradición. todos acataban y todo el mundo como que sí, hagámoslo por el abuelo, por el viejo, por respetarlo, por llevarle la idea, como para no ponerse a pelear con el abuelo, ¿sí me entiende? Pero yo sí comencé a crecer y yo comencé a tener una diferencia en el sentido de que mi viejo, de que me parecía una semana muy hipócrita,
porque todo el año se la pasan pecando, ¿sí? Me refiero pecando en lo que es bebiendo, pues a lo que dicen muchas cosas de la Biblia y muchos religiosos, que bebiendo, que haciendo la matraca, que siendo Diciendo infieles, mentiras. eso, diciendo mentiras, robando, haciendo un montón de cosas que yo también veía que hacía, por ejemplo, el abuelo. El abuelo decía también mentiritas por ahí, el abuelo también le daba duro la matraca, el abuelo a veces, pues él llegó a ser infiel, y más en esa época él llegó a ser infiel con muchas mujeres que yo les he contado que por eso tuvo muchos problemas con las brujas. El abuelo era Sí, golosito. él era golosito, él funaba sin piedad. Entonces yo decía, pero ¿para qué si toda la semana, todo el año se la pasan haciendo un montón de cosas, no piden perdón, no se arrepienten, no son conscientes de sus actos, weón, y una semana sí, santificados, pero para aguantar, Leo, ni tanto la semana, ven. Hay como gente que... perdón, me Lucho, yo le termino ahí, para guardar las apariencias. Sí, pero Eso. hay gente que ni espera, o sea, no, ni lo de Semana Santa. Hacen lo que van a hacer toda la semana y van un domingo a misa. Y ya. Dan 10.000, 20.000, 50.000 de limosna. Allá, Diezmo. no, diezmo es en la otra iglesia. Bueno, lo que se le da para La las cuota de la iglesias. iglesia. Sí. No, limosna no es. No es ¿cierto? limosna, eso es la Diezmo ofrenda. tampoco. La ofrenda es que limosna. Qué pena, amigo. Es que me confunden los términos, pero nada de falta de respeto. Y ya. Y con eso dicen que ya, que con eso quedaron purificados o que me Es que que los pecados, lo malo. yo siento más bien es que es como una paz mental que consiguen ellos al portarse bien esa semanita, pero después llega el lunes y papi, sigámosla. Y volvamos a empezar. Y sigámosla. llega Antes, el domingo o que de pronto hacen una buena acción. eso. Van y le regalan un mercado a una familia, o van y hacen esto o aquello, lo que sea, y ya, listo. Eso, pero el resto del año, papi, vamos a seguir desfogando, Sí, vamos a seguir siendo infieles. Esas vamos... son las cosas que también a veces, uno a veces desde hace mucho tiempo me hicieron como reflexionar a mi modo de pensar de que yo dije, men, esto no me convence del todo, yo sí les digo, muchachos, el que lo quiera hacer y lo siga haciendo, excelente, se les respeta, como lo quieran llevar, porque hay religiones que lo hacen de diferentes maneras. No recuerdo un comentario que dejaron hace poco, que no recuerdo si era en Uruguay o en Chile, que allá no hay Semana Santa como tal, sino que es Semana de turismo. Semana de turismo. Yo también leí ese comentario, muchas amigos. gracias por dejar estos comentarios, muchachos. Yo creo que se llevan su cora si nos comentan cómo son sus Semanas Santas en sus diferentes ciudades de acá de Colombia y también en otros países. Y entonces ahí el Tatiño va a aprovechar para mandar un saludo. Eso, hablando de comentarios, amigos, por aquí tengo un comentario de Alejandra Velasco que dice: mi primera vez pagando la cuota completa. Prometo ponerme al día en todos los videos. Bueno, gente responsable y santificada esta semana. Es eso. Últimamente estoy viendo los podcasts desde la cuenta de mi esposo para que a él le salgan sus recomendados y meterlo en este mundo de la insanidad de una manera subliminal. Saludos. ¿Es una chica? Es una chica. Güey, responsable. Upa, eso está bien, pero la pregunta es, ¿por qué ella quiere meter al esposo en el mundo de la insanidad? Yo creo que Porroncín tiene la respuesta. Porroncín, amigo. ¿Qué dice usted, mi viejo? Excelente. Sí, yo estoy de acuerdo con él. Yo también pienso lo mismo. ¿Será decidió hablar con la verdad. ¿Será que el esposo no es lo suficientemente insano para ella? Casos se han visto y yo creo que la insanidad todos la podemos adquirir. Desarrollar ese ki maligno, obvio, muchachos, respetable que quiera o no adquirir los kits, eso es respetable, mi viejo. Sí, amigos, pero bueno, gracias de verdad por el apoyo a ti y a todos los demás que nos quieren ayudar con esto del podcast. Recuerden que la cuota es dar un like, comentar, o sea, participar con lo que nosotros les decimos o poner algún emoji para ayudarnos con esto y compartírselo a 777 personas religiosas. Y le tengo ahí, y a 77 monjas. Monjitas. Porque de eso va la otra historia a continuación que les voy a contar. A ver. Bueno, muchachos, ustedes saben que la Semana Santa, obviamente para nosotros, entre comillas, la gente del común, es algo que ya difiere de cada persona. Pero para las monjitas es algo muy, muy serio. Entonces resulta, muchachos, que esta historia es de una tía, que ella es la hija del abuelo Metralleto. Resulta que en esas épocas, ustedes saben que era muy, muy estricto, muy, muy sagrado, como lo menciona ahora el Tatiño con la historia del tío. La Semana Santa es muy sagrada.
Resulta que yo a ustedes les he contado que mi mamá y mis tías fueron unas niñas que fueron rebeldes. Mm. Resulta que una tía, pues a ella sí no le puedo decir el nombre, muchachos, porque es una historia en este momento no autorizada como tal a contar, pero la voy a manejar con por los lados. Resulta que mi tía era una chica tan rebelde y ella se comenzó a desarrollar muy rápido, entonces ella llamaba los atributos de los trabajadores de las fincas que cuidaba mi abuelo. Es que imagínese, Leo, uno trabajando en finca. Sí, puros hombres, Eso fue hace más o menos 98 años. más o Más menos, o sí. menos 98 años. Uno trabajando en una finca. En el tiempo ese que se pensaba de una manera muy diferente Muy a la que se piensa diferente. ahora. Uno asoleado, cansado y con los bolonchos llenos. La tentación y el diablo se le aparecía a uno. Claro, y ahí Claro, está entonces complicado, mi men. tía contaba pues ella y mi mamá también contaba que mi tía fue la que se desarrolló primero. Me refiero a que se desarrolló físicamente. Ustedes Físicamente. ya entienden, muchachos, que le salieron pues sus curvas, ¿no? Mm. Entonces todos los trabajadores y todo eso, acá hay level. Y comenzaron a hablarle por el lado maligno. Entonces, ¿qué Mm. hizo mi abuelo? Mi abuelo y mi abuela para prevenir esa situación, ellos decidieron hacer un esfuerzo muy grande y la enviaron a un convento de monjas Ah, a ver si mi tía de alguna forma, porque eso también era un convento, pero también escuela, mi tía se le bajaban las hormonas. En o esa sea, su época, tía o sea, se desarrolló físicamente, y también las hormonas, pero obviamente. la insanidad se apoderó de ella, Leo. Claro, viejo, Sí. porque pues mi tía, como le digo, es una mujer, pues ahora ya con sus 98 años sigue siendo muy hermosa, Mm. pero en esa época, pues la tía dominaba mucho. Dominaba el área. Exacto, y la Uh. insanidad pues la llamaba. Entonces, la solución de mis abuelos fue porque tenían muchas peleas con ella, porque a ella le decían, pongámosle un nombre, por ejemplo, Ernestina. Ernestina. Ernestina, ¿usted qué hace hablando con ese trabajador? Usted sabe que no puede hablar con los trabajadores. Vea que ese señor es muy mayor. Y Ernestina, o sea, mi tía, no hacía caso. Ella le hablaba a Después los trabajadores. Ernestina comenzó a vestirse un poco más fresca de ropa, más corta de El ropa. calor se apoderaba de ella. Claro, le daba calor, ella decía que le daba calor. Comenzó a Mm. hacer ejercicios o a jugar de una manera muy sugestiva y los trabajadores se estaban dejando de trabajar de una manera eficiente. No, no, Se no. paseaba mi tía. Entonces, ¿cuál fue la solución? Porque pues, mis abuelos y todo eso la regañaron, le pegaron y todo eso, y vieron que Ernestina tenía el espíritu no sagrado. Mm, mm. Entonces, la solución de mis abuelos fue enviarla por allá la enviaron. Y la meta de ellos era que ella, al estar más en contacto con Jesús y en un entorno más, por decirlo, santificado, Mm. como que todo eso se le iba a bajar a ella. Pues amigos, les digo, fue antes peor. Se Porque acumuló la se le insanidad. acumuló la insanidad, pero mi tía también tenía algo de malicia, algo de maldad, como algo de venganza. Bueno, a mi tía la mandaron allá y llegó pues obviamente el tema de la Semana Santa. Mi tía era muy traviesa. ¿Y sabe cómo la castigaron a ella? No la dejaron de volver para su casa. Le tocó quedarse la Semana Santa En el en convento. el convento con todas las monjas y le tocó hacer todo ese proceso y también prestar ese servicio comunitario que hacen también las monjas de ayudar a esas procesiones y todo ese O tipo de sea, a cosas. ella le decían Sor Ernestina. Sor Ernestina, sí Uh, señor. Ella, Mira, ¿por qué Sor? yo no sé para qué es la palabra Sor, no sé. Ya mismo lo vamos a investigar El mientras tatiño ya Leo se va a sigue. sacar la duda. Así que muchachos, mi tía pues a regañadientes le tocó pues cumplir ese tipo de cosas, pero mi tía también tenía como esa rabia acumulada que fuera eso que los papás la enviaron a un lugar donde ella no se sentía cómoda, también pues le tocó quedarse en ese lugar. Entonces mi tía, ¿qué encontró como solución? Ella tenía otra compañera y esa compañerita también se había quedado allá porque había cometido algunas faltas. ¿Cuáles eran las faltas, por ejemplo, de ellas? Ellas allá tenían que vestir con una falda muy larga, ¿sí? Hasta los tobillos. Eso. Y resulta que mi tía, como ellas a veces les enseñaban crochet, tejer, no sé cómo se llama esa Sí. cosa, se robaban un poquito de hilo y aguja y le doblaban o le hacían un bordeado a la falda. Entonces le subían 3, 4 dedos y a ellas todos los días les medían la falda. Es que será jodido, Eso era amigo. jodido, muchachos. Y a veces cuando usted no hacía lo que acataban las monjas, le daban era reglazos. Sí, amigo Leo. ¿Qué es? Ya le averigüé. Es la abreviatura del término italiano sorella, hermana. O sea, Sor
es hermana. Estuvimos hablando italiano todo este tiempo Todo y no este nos tiempo dimos fue cuenta. italiano, Leo. Yo sí, Bueno. sí lo supuse con el tatiño. Aprendimos algo, amigos, el día de hoy. Bueno, una clase ahí magistral. Entonces resulta que mi tía decidió, bueno, ya quedas allá regañadientes y todo eso, pero ¿qué fue? Mi tía también tenía ese gusanito de la maldad. ¿Y ella qué decidió hacer? Ella lo que decidió hacer fue comenzar a rayar las Biblias de las monjas. Entonces usted sabe que las Biblias ellas las cuidan demasiado. Eso es como un tesoro para ellas. Pero ¿qué comenzó a hacer ella? ¿Qué se imaginan ustedes? Uy, no me diga que empezó a dibujar aparatos reproductores masculinos. La tía comenzó a dibujar puros aparatiños. Entonces, ¿cuál ya. era la coartada de la tía? La coartada de la tía es que normalmente dejaron un grupo de como de 5 muchachas, incluidas ella, que no se podían regresar a su casa. Entonces no se sabía quién era. Eran las insanas. Las insanas, las más peligrosas, Sí. las más rebeldes o que habían hecho algo verdaderamente que meritaba un castigo. Entonces, como nadie echó al agua a la otra, o sea, nadie la delató a la otra, o sea, a mi tía, porque mi tía supo hacer muy bien esa maniobra, las pusieron a pagar todas ese tema de las penitencias en Semana Santa. Entonces ella dice que prácticamente, parce, que eso fue como como un castigo muy severo, por no decir la otra palabra. Y en esa época usted sabe que se pasaban. Entonces vea que les pusieron a hacer ayuno forzado, solamente les daban agua. Tenían que orar o rezar todo el día. Y fuera de eso, cuando ellas se negaban a hacer eso o ir a las oraciones, las ponían a orar arrodilladas en el suelo con pepitas de maíz. Con pepitas de maíz o granos de café. Sí. Y tenían que estar arrodilladas solamente con la rodilla pelada y les ponían acá a los lados esas Biblias que rayaron. Uy, amigo, uy. Eso. Y esos donde, sí son castigos. Sí, y donde bajaran las manos, les metían un reglazo en la cabeza. Entonces usted el dolor pues lo hacía llorar y otra vez usted le seguían pegando hasta que usted volvía otra vez a enderezarse. Entonces, pues les tocó hacer como, digamos, como ese tipo de castigos, ¿sí? Entonces, eso le iba acumulando la insanidad y la rabia a mi tía. Entonces, mi tía fue una de esas que pagó ese castigo. ¿Qué otro castigo les hicieron que fue como bastante drástico, por decirlo así? Resulta que a veces a ellas las mandaban también a hacer labores de cocina, ¿sí? Entonces, resulta que mi tía, no sé qué le pasó, no sé qué se le atravesó, pero a veces les tocaba hacer unas tortas de chocolate que le gustaban mucho al, ¿cómo se llama el rango mayor? Es un padre, pero tiene otro nombre. Obispo, ¿será? Creo que un obispo, sí. Bueno, sí, el que las obispo, arzobispo, algo así. Que las dirige a todas ellas allá en esa... Sí, creo que es así, ese amigo. señor, bueno, ese señor le gustaba mucho es que la torta de chocolate. Y entre ese señor tenía una costumbre que tenía por ahí unas cuantas monjitas preferidas. No todas las monjas eran preferidas de él. Siempre tenía como su propio grupito, su rosquita. Ese señor le gustaba comer mucho, casi todas las noches, un postre con leche, que era una torta de chocolate. A veces a ellas las mandaban, como les digo, a la cocina y les mandaban a hacer esos postres y a lavar loza y a lavar los trastes, a hacer muchas cosas. Y mi tía, como vendetta, ¿qué hizo? Cogió tierra, molió gusanos y le echó un poquito de café de perro. Uy, parce. Y se lo hizo en la torta. Uy, pero, la tía, ¿cómo es que? Neferta. Ernesta. La es tía que Neferta. Uy, men, estaba poseída por la insanidad. Por la insanidad, pero fuerte. En forma. Y usted sabe, Lucho, que uno en la adolescencia uno llega a ser muy rebelde. Sí, men, cuando uno está en plena pubertad, uno, uy, no, men, yo no sé qué le pasa a uno. Sí, uno como que no, uno va con todas sin miedo. Entonces en esa situación estaba mi tía, muchachos. Así que ella hizo eso, ella tuvo otras 2 cómplices y las otras 2 se quedaron sanas. Acuerda que eran 5. Entonces las otras 2 hicieron esa torta, todo eso. Y la cosa duró súper bien así. Resulta que se comió, el padre se comió esa torta. Padre que, bueno, le voy a decir padre porque no sé cómo es ese rango. Padre, sí. Ese padre se comió la torta y a las monjitas que quería mucho, él les daba su pedacito de torta. Resulta que todos se enfermaron. Ay. A todos les dio la directa, papá. La líquida. La líquida. Comenzaron así. Y
ya iba a llegar ese día donde ellos tienen que salir a hacer esas procesiones y fuera de eso el padre tenía que dar misa. Sí. Pues resulta que el padre se comenzó a grabar y faltaban 2 días y nada. Y como estaban retirados de una parte muy, muy, muy lejana, estaban muy retirados, se demoraba, yo no sé, como 3 días en llegar otro padre que lo iba a reemplazar para hacer en esa zona toda esa parte religiosa de la Semana Santa. Mm. Resulta que ese padre no pudo llegar y le tocó a ese padre que se enfermó hacer todo eso, pero que el padre estaba, no, a No, ver si digo otra palabra, estaba fétido, estaba porque de pronto fétido. estaba fétido. El padre y las otras monjitas la estaban pasando bastante mal por todo lo que le echó mi tía y las cómplices. Ay, Resulta men. que había una hermana de esas, que las tenía entre ojo y ojo. Men, las tenía pero Las tenía observadas. fichadas y ella comenzó a atar caos. Ella comenzó, pero porque ellos se enfermaron, si ellos venían lo más de bien, si estaban haciendo un ayuno controlado, pero estaban comiendo las cosas básicas Mm. y comenzaron a barajar teorías cuando cuadró todo lo de la cocina, que fue lo último que comieron y ¡pa! Todo encajó. Claro, todo apuntaba a ellas. Ay, ay, ay. Entonces, ellas no quisieron hablar. Ellas no quisieron hablar y se mantuvieron firmes. Entonces, el padre medio pudo dar esa cosa al domingo, el último día, esa procesión, esa Mm. misa, lo que hagan ese día, muchachos. Disculpen mi ignorancia porque la verdad pues no estoy empapado mucho en ese tema y ya saben por qué es porque no me interesa. Sí. Entonces, ese es mi desconocimiento. Pero resulta que ese padre, mucha gente se quedó aterrada, bueno, que por qué lo están haciendo tan cortico, no, es que el padre y las monjas están enfermitas, que es que hay un virus, que yo no sé qué. Claro, ellos no podían dar más allá, más información, porque pues posiblemente iban a comenzar a salir rumores y no querían que la imagen de ese convento se dañara, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue como la forma de sacarles la información a ellas y de quebrantarlas? Resulta que las cogieron y las metieron en unas cubetas totalmente, pues así sin ropa, en agua fría y con hielo. Y las Uy, metieron ahí y las sacaban y les metían reglazos y uy, que Leo. hablaran. Pero, uy, es que eso, acá es donde yo digo, bueno, yo sé que eso era antes, Sí, culturas y tradiciones, pero men, esos castigos eran huevón. digámoslo Usted, otra palabra, por si bueno, acaso, papá esos rojo. castigos eran Cosas castigos muy fuertes, sí. ¿sí? Muchachos, ustedes saben que papá rojo en Semana Santa se pone más Se delicado. pone re delicado. Leo, imagínese usted arrodillarse en granos de café. Si Mm. arrodillarse de por sí en el suelo duele, ahora imagínese sobre granos de café y sosteniendo cosas ahí. Ahora que lo metan a usted en un balde con agua congelada y luego cuando salga lo cojan a reglas. A uno cuando está frío le duelen más las cosas, por lo menos Esto, a mí. por eso mismo lo hacían. Cuando hace mucho frío, lo que tengo en las manos, por ejemplo, congeladas y me golpeo con algo, me duele Duele el el doble. doble, men. Ujú. Ahora imagine usted, Eso, y sin ropa y todo eso. Entonces, y ush, lo hicieron al ocaso o al amanecer, creo que es así, de ya del domingo al lunes. mm, Entonces lo hicieron con ese fin de que hablaran. Bueno, dicen que ella dice que esa cosa duró como unas 3 4 horas y era uy, así, métase y las iban. Es que yo siento que lo hacían también como un castigo ya psicológico, porque primero iba una, todas estaban ahí sin su ropita. Iba una y se metía yo no sé cuántos segundos, la sacaban y tenga su reglazo. ¿Quién fue? Nada, se quedaba callada. Pasen a la otra. Y así sucesivamente las iban rotando. Leo, y Hasta que una de esas se quebrantó. lo peor de eso es que era permitido. Sí, Nadie decía nada. era normal. Era muy Y cuál era normal. la justificación? Era que, pues, si se portaron mal, ellas se lo buscaron, pues se lo merecen. Y como son personas, entre comillas, santas o con el espíritu Es que antes una persona de la de la iglesia iglesia. tenía mucho poder, Exacto, sí. como un policía o yo creo que hasta Hasta más, más, sí. ven. Claro, entonces que, no, lo está haciendo bueno, digámosle el jefe, el cura, el obispo, lo que Sí. sea, no, déjelo. Men, Entonces resulta que una de ellas se quebrantó y dijo, ya no aguantó eso porque como les digo, eso duró casi como 3 horas, muchachos, y dijo, men, vea, fue ella, pero ella fue la principal. Y sí, mi tía fue la artífice, la que planeó toda la vendetta. Bueno, prácticamente a mi tía le fue peor. ¿Sabe qué le hicieron, viejo? A ella la cogieron, es que la untaron en aceite de oliva,
que porque supuestamente eso la iba a purificar y la cogieron con pringamosa. Nosotros ya hemos hablado de eso. Sí, ortiga. Ortiga, y la cogieron con pringamosa y le daban eran 7 golpes en diferentes partes del cuerpo y hacían 7 rosarios. Uy, Y así, es que supuestamente eso le iba a ayudar a ella a limpiar pues todo ese tipo de cosas y después de eso la expulsaron. sí. Por todo eso la expulsaron. Bueno, resulta muchachos que bueno, mis abuelos eran súper apenados y todo eso. Y pasaron 2 años, mi tía regresó, pero mi tía como que ya regresó un poquito más calmadita. No, pero pues cualquiera, men. pero mi tía no perdona. Mi tía no Ella perdona. hoy en día... No, espera, verá lo que hizo. Mi tía volvió a los 2 años y volvió con un novio. ¿Y sabe qué hicieron? ¿Qué? Llevaron de estos tacos de pólvora. Sí. Sí, y se lo metieron en... Usted ha visto que en la mayoría de los conventos cuando usted llega, ¿sí? Hay un Jesús o una Virgen, alguna de estas estatuas religiosas. Sí. Cogieron y metieron un taquísimo ahí en eso y volaron pum a ese Jesús que había ahí. Uy, men, pero uy, no, la tía estaba... Uy. Sí, en forma de vendetta. ¿Y sabe qué le hicieron al padre? El padre tenía un cuarto especial. Todos se lo llenaron porque la tía ya sabía cómo entrar, porque eso es encerrado. Sí, sí. Pero usted sabe que hay muchas partes donde usted hay siempre partes débiles por donde usted entrar. Habían unas rejas que eran muy débiles y por ahí entraron. Se metieron al cuarto del padre, del obispo y todo eso y se lo llenaron de la café de caballo. Uy, men. Y ella dice que hasta el día de hoy, pues ya toda esa gente se fue hace rato con mamá Coco y papá Coco y ya se fueron a descansar por allá, pero esa fue la vendetta de ella por hacerle todo eso. Uy, amigos. Entonces la tía, y fue con un noviecito. Imagínate, volvió con el novio. Con el novio, vendetta. 2 años después. Uy, men. Entonces, muchachos, ahí yo les hago la pregunta. ¿Ustedes creen o no creen en estas tradiciones? ¿Vale la pena hacerlas hoy en día? Dejen sus respuestas, muchachos. ¿Qué piensan de esos castigos de antes? Esos men? castigos. Uy, no, es que eso sí era fuerte. Yo creo que acá hay más de uno que tendrá por ahí 80 años que le tocó vivir eso. Cositas fuertes, sí. Cositas fuertes de los castigos. Pero bueno, amigos. Yo creo que por aquí lo vamos dejando, aquí, muchachos. Amigos, vea. Por aquí denle duro a esta pantalla final que hay otro podcast santificado que yo sé que los va a ayudar mucho esta semana. Recuerden que esto va del 2 al 8 de abril. Podcast diario, muchachos. Espero que esta semana la pasen muy bien y espero que no reciban este tipo de castigos santificados. Eso, amigos. Entonces, las mejores, muchachos. No estamos hablando. Todo bien. Adiós.